Hola, ¿cómo están? Súper contentos de estar nuevamente con ustedes en nuestro segundo episodio de Había que decirlo. ¿Y qué es Había que decirlo? Es un espacio donde estaremos tratando temas controversiales, quizás temas que probablemente tocarán el corazón, algunos saldrán heridos, pero es un espacio necesario dentro de nuestra iglesia. Y vamos a tener invitados. Hoy en nuestra segunda entrega vamos a tener otra invitada. Y va a ser un tiempo maravilloso. En nuestro primer episodio hablamos de la masturbación, pero hoy vamos a estar hablando de un tema que no es menos relevante. Es súper interesante y voy a tener como invitada a Michelle nuevamente. Así que está abierto el espacio para comenzar. Michelle, ¿cómo estás? Gracias, rato sin verte. No creo que tanto. Bueno, vamos a hablar de un gran tema. Creo que esto, no sé a ti, pero a mí me puso nerviosa cuando me dijiste que íbamos a hablar acerca de esto. Realmente no es fácil hablar del tema, es algo que realmente está muy en boga, pero en las iglesias no lo hablamos. Así es. Y no sé si podemos identificar iglesias, ¿sabes? Hay iglesias que todo este tema lo hablan de una forma silenciosa, no lo dicen. Pasa, pero no, o sea, hacen que no pasa. Sí. Está la iglesia que cree que todo es un demonio. Vamos a orar por ti porque hay que sacarte el demonio, que tienes el espíritu de, yo no sé. Entonces creo que en este momento nosotros necesitamos ser una iglesia que restaura. Y es lo que nosotros creemos. ¿Tú crees que Global es una iglesia que cree en la restauración? Sí, totalmente. Y súper interesante lo que estás diciendo, Michelle, porque la verdad que hay iglesias que presentan sus posiciones. Sí. Pero ahora, ¿cuál es nuestra posición como una visión que tenemos dentro de la iglesia? Y es una iglesia restauradora. No condenamos, pero sí buscamos la restauración, o Dios busca la restauración de la persona que está viviendo en algún tipo de inmoralidad sexual. Por ejemplo, como la que vamos a comenzar a hablar hoy, la homosexualidad. Quizás hay iglesias que son permisivas, o hay iglesias, como tú decías al inicio, que omiten todo esto por miedo, por temor, por la sociedad, pero creo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, a su iglesia en general, a exponer sus verdades. Y es lo que hacemos con todo este programa, o todo esto que estamos creando, y había que decirlo. Sí, y hay iglesias también pro-gay, ¿saben? Aunque como iglesia cristiana evangélica en este momento hay diferentes corrientes, también ahorita la iglesia católica, no mucho, se acaba de pronunciar el Papa, dando declaraciones de que aprueba el matrimonio homosexual. Entonces son iglesias o tendencias religiosas que aprueban la homosexualidad, y esto no nada más pasa en la iglesia, y quiero que sepas que hasta tienen versículos. ¿Tú sabías que se toman de versículos? Te toman de versículos bíblicos para aprovechar todo esto, Sí, y quizás... para cada versículo hay un argumento. Ellos tienen un argumento. Hay un argumento, y en Génesis 1 comienzan desde Génesis 1. Hablan del matrimonio del hombre y la mujer. Cuando Dios está hablando acerca de esto, dice que bueno, que está bien todo este asunto, pero es que Dios omite, imagínate, el Señor omite que el matrimonio entre géneros, entre el mismo género, no está. Entonces quiere decir que no es pecado. Sí, claro, como todo. Pero bueno, quizás en medio de estas personas que tienen estas luchas o que viven, porque aquí no se trata de condenar. Sí. Cada quien tiene sus debilidades, forma. tiene Ajá. sus debilidades. Y quizás tú que nos estás viendo, probablemente te identificas con esto que estamos hablando, la homosexualidad. Y acá lo hablamos no para condenar, Sí. solamente estamos exponiendo al inicio cómo ve la iglesia todo esto, pero también cómo lo ve Dios. Cómo las iglesias se relacionan con esto. Quizás tienen a veces temor de exponerlo, pero aquí por temor muchas veces no hay restauración.
Y es lo que nosotros estamos buscando con todo esto. Sí, y una restauración tiene que ver con una relación con Jesús. Si no tenemos una relación con Dios, ¿cómo puede haber una restauración? ¿Sabes? Cuando hablamos de restauración, porque si creemos que todo este tema de la homosexualidad es una lucha típica, es una lucha muy común en este tiempo, y si creemos en la restauración, necesitamos saber cómo restauramos. Es así. Y, ¿sabes? Todo esto nace porque dentro de la iglesia también se Sí. vive, ¿sabes? Tú como hombre, como mujer de iglesia o como joven de iglesia, quizás estás pasando por esto y sientes Así quizás es. miedo, sientes quizás que si lo expones te vas a exponer al rechazo, pero más allá de esto, Dios quiere otras cosas con nosotros. Y dentro de las iglesias se está viviendo esto. Dentro de nuestra iglesia, escúchame bien, dentro de nuestra iglesia sabemos de jóvenes que están viviendo dentro de la homosexualidad. Pero hay dos tipos de jóvenes. Dos tipos de jóvenes dentro de la iglesia. El joven que lucha con su homosexualidad, pero sabe que está mal, sabe que a Dios no le agrada. Pero hay otro joven que está dentro de la iglesia y que le parece que es correcto. Hay joven que está dentro de la iglesia Sí. y que le parece que está bien, que Dios lo aprueba. Pero hoy nosotros queremos decirte qué dice Dios en base a esto, porque no es ni siquiera lo que esté diciendo Michelle, lo que esté diciendo Sí, yo, lo que has totalmente. escuchado de gente. Es lo que dice Dios, porque Dios es una verdad absoluta. Y es lo que hoy queremos exponer. Así es, y creo que también hay un tercer grupo de jóvenes. Los jóvenes que dicen, bueno, yo no estoy luchando con esto, no tengo tema con esto, ¿qué hago yo? ¿Sabe? El líder de grupo de vida, el líder de un grupo pequeño, una persona de influencia o hasta un miembro de grupo, ¿qué hago yo si esto sucede? No sé qué hacer. En un momento, Ludovic, yo recuerdo, en un momento cuando iniciaba el liderazgo, me pasó algo y la homosexualidad no es solo en el área de hombre, en el área masculina, también está en el área femenina y se vive y se ve bastante. Y cuando a mí me tocó el primer caso como líder atenderlo, yo no sabía qué hacer, Ludovic. Yo decía, o sea, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Me pongo brava? ¿La abrazo? No, o sea, yo no sabía nada qué hacer. Y ahí viene, por supuesto, busqué ayuda, busqué un mentor, busqué a mi director en ese momento para que me apoyara a abordar el tema. Entonces, tenemos que tener claro de que está el que la está viviendo, como tú lo explicabas, el que la está viviendo y está arrepentido, el que la está viviendo y, ¿sabes? Ahorita, no sé, lo veo bien. Y está el que necesita también aprender de todo este tema, así que quédate hasta el final porque también vamos a estar ayudándote a que tú puedas atender esto, porque yo me pregunto, yo como cristiano puedo ser amigo de una persona homosexual que esté viviendo una homosexualidad, puedo ser su amigo. Sí, yo te diría que sí, si en dado caso tú no estás pasando por la misma lucha. Ok, claro. Porque si no, te restaría a la restauración, en dado caso que quieras ser restaurado. Pero creo que es permitido tener amigos homosexuales. Y pueden servir dentro de las iglesias, Ludovic, ¿qué opinas tú? O sea, una persona que esté viviendo la conducta homosexual, bueno, es obvio, ¿no? Porque hay cosas que obviamente las chicas se empiezan a vestir masculina, empiezan a actuar de una forma, los chicos obviamente más afeminados, quizás vienen todo esto. Cuando esto ya es evidente, ¿puede servir dentro de las iglesias? Sí, yo creo que el servicio siempre va a ser restaurador. Indudablemente sí puede Catalizador de servir. nuestra fe. Ahora, que si la persona que está con esta lucha, bien sea porque quiere estar o porque está luchando y quiere salir, quizás servir en determinadas áreas, por ejemplo, en liderar hombres, sería Claro. como opuesto a lo que está viviendo esta persona. Entonces ahí te diría que no. Pero sí hay espacios dentro de las iglesias donde, lógicamente, la persona con esta lucha pues puede entrar, porque Dios usa los servicios también. Siempre y porque cuando son también quiera, restauradores. siempre y cuando también quiera entrar en un proceso de restauración, totalmente, ¿sabes? totalmente, No claro. como que, no, yo soy así, listo, y me quedo así, no me importa, Claro. sino que quiere entrar en un proceso. Y claro, al final Dios juzga, porque quizás personas tengan esa posición, pero quizás sí sirve en algún momento también, Dios puede hacer algo, o ver personas allí alrededor, la conducta, y tal vez haya revelación en esa persona. Sí, y es genial porque entonces vamos a lo que estábamos hablando al inicio, que como iglesia necesitamos es entrar en la restauración, no en la condenación, no en simplemente exhortar, no en simplemente hacerme de la vista gorda, sino que entramos en un proceso de restauración como líder, como ministerio,
como hermanos en Cristo, ¿sabes? Totalmente. Me gustaría que me contaras un poquito, Ludovic, o sea, lo que dice Dios al respecto. O sea, sé que tienes algunas cosas que quieres contar. Sí, aquí es importante, tú decías lo que dice Dios, porque es lo que dice Dios, no es lo que diga Sí. yo, lo que diga Michelle, es lo que dice Dios. Tú y yo podemos opinar algo y quizá otras personas puedan opinar algo diferente, Sí. pero ¿qué dice Dios? Sí, fíjate que en Romanos, en el capítulo 1, dice que Dios quita la mirada de la persona que se entrega a estas pasiones, a la lujuria. Dios literalmente quita la mirada. Es decir, aparta su mirada de él. Y quizás Sí. esto suene confrontador y duro, pero es que es la realidad. Wow. Porque la homosexualidad es un pecado. Sí, pero es un pecado igual que cualquier otro pecado. Indudablemente. O sea, no hay un pecadómetro que dice el que ha vivido este tipo de conducta es más terrible No, que no, indudablemente. el que mata, que el que miente. En la escala de pecados es tan igual como la persona que miente. Pero si el Señor aborrece eso, porque es contra nuestro propio Totalmente. cuerpo. Y aquí el punto es el daño Mm. que te hace vivir una conducta homosexual. El daño en el corazón, Sí. el daño en la mente. Porque la homosexualidad no es solamente un tema físico, es un tema también que involucra la mente, que involucra los sentidos, el cuerpo, ¿sabes? Sí. Y el daño que literalmente te hace vivir una conducta así. Y más si estás consciente de que no está bien. Aún más. Entonces, Claro. ¿qué dice Dios? Y quiero leerles lo que dice en Romanos rápidamente. Dice, por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Literalmente Dios abandona a la persona que se empeña en vivir en esa conducta. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Es decir, ¿cuál es el orden natural? Hombre y mujer. Pero dice que aún las mujeres decidieron estar con mujeres. Y en cambio dieron suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, es decir, hombre y mujer, con la mujer ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Y por qué nombramos todo esto, Michelle? No es para que la persona se sienta, wow. Condenada. No, lo exponemos para que sepan la verdad. ¿Qué dice Dios en base a la homosexualidad? ¿Qué dice Él y cómo Él se relaciona con esto? ¿Sabes? Literalmente quita la mirada de nosotros. Sí. ¿Ves? Y eso es interesante saberlo. Pero nos ama. O sea, porque él aborrece el pecado, pero aunque quita la mirada de nosotros porque estamos en pecado, porque lo aborrece, igual nos ama y quiere restaurarnos. Por eso yo creo en esta restauración. Y uno de los argumentos pro-gay habla de, cuando Sodoma y Gomorra. Dice, porque el Señor allí en todo este pasaje, ¿no? Habla de que o sea, toda la destrucción fue por la homosexualidad, por la violación, por todo este tema de lo que quisieron conocerles. Entonces ellos dicen, no, Sodoma y Gomorra no fue por la homosexualidad, fue por la violación. Y fue por... Pero ellos quitan la homosexualidad de allí y necesitamos conocer la verdad. Sí. No fue cierto, el Señor aborrece todo esto. Pero bueno, con la venida de Cristo, ¿no? En el Nuevo Testamento nosotros entendemos de que Cristo pagó un alto precio y lo pagó por nuestro cuerpo, por nosotros. Y sí, desde Génesis, Michelle, hasta Apocalipsis condenan la homosexualidad. No es un tema de nosotros, es un tema del orden natural que Dios dio a las cosas, ¿sabes? Sí. Es una familia y eso es importante, amigo. No lo estamos diciendo porque nos sentimos superior a ti. Lo que queremos exponer son las verdades bíblicas porque ahí hay bendición. Cuando entramos en las verdades bíblicas, entonces hay bendición en nuestra vida. Así es. Entonces, Ludovic, hemos aprendido acá en este espacio de que vas a tener restauración. Hemos aprendido allí qué dice Dios acerca de esto. Hemos aprendido acerca de los tipos de iglesia. Y nuestra mayor motivación de hacer este tipo de espacio es que tú puedas conocer la verdad y sobre todo puedas conocer a un Dios vivo, de que te mantengas conectado a la fuente, porque sin Él no podríamos, Ludovic. Totalmente. ¿Y cómo nos podemos mantener también dentro de la soltería para no caer en ningún tipo de inmoralidad sexual? Es simplemente enfocarnos en el Señor. Sí. Cuando perdemos nuestra mirada del Señor,
vienen todas estas cosas, viene la homosexualidad, el lesbianismo, viene, bueno, todo esto, la masturbación, que ya lo estuvimos hablando, y muchas otras cosas. Sí. La verdad, aquí la base es, mantén tu mirada puesta en el Señor, que tu tiempo sea para Él, y cree en una restauración. Si has vivido estas cosas, si está esto en tu pensamiento, si estás en esta lucha porque sabes, tu cuerpo quizás te lo está pidiendo, tú dices, esta carne me está pidiendo esto, tengo recordatorios. El Señor te dice, estoy contigo, no estás solo en todo esto, Sí. y queremos apoyarte. Sí, y otra cosa importante, aparte de lo que estás diciendo, y tú que me escuchas, quizás tienes algunos argumentos que has escuchado, que has leído. Que Esto está de moda. Esto de que genéticamente nacemos homosexuales, wow, sí. porque lo he escuchado muchas veces. Pero la Mucho. verdad es que no existe un argumento o no hay un estudio 100% veraz que compruebe o verifique esto. Así es. No nacemos homosexuales. Dios no nos hizo homosexuales. Así Dios dio un orden natural a todo esto. Ahora, que sí creo y que he leído y he escuchado que sí existe una predisposición a la homosexualidad. Y te preguntarás, ¿cómo una predisposición a la homosexualidad? Bueno, si quizás tú eres de esas personas con un temperamento artístico, quizás melancólico, y se te da todo un medio, es decir, ausencia de padre, quizás una mamá dominante, probablemente entonces te vayas formando como una persona homosexual. Y por eso es que quizás tú dices, bueno, es que desde que yo nací, en el caso de las mujeres, me gustan las mujeres, o desde que yo nací siendo hombre, me gustan los hombres. Es porque hay una predisposición a todo esto. No Y nada hay un más ciclo. violación, no nada más te tiene... Bueno, Es la una- es violación una es causa. una de las causas. Es una causa. La falta de padre, la falta de madre, Sí, existe todo un ciclo evolutivo y esto es importante que sepas de cómo se forma una conducta homosexual, porque al final termina siendo una conducta, es un pecado, pero porque ya lo hiciste es un hábito, porque ya está en tu mente. Y existe todo un ciclo evolutivo que se los voy a explicar rápidamente. De 0 a 18 meses es normal que el bebé esté allí con apego a la mamá y eso es totalmente natural. Pero si hay, quizás en el ambiente hubo situaciones que marcaron la seguridad del niño o de la niña, ahí hay un daño y se comienza con inseguridad. La conducta homosexual comienza con inseguridad y comienza desde los 0 hasta los 18 meses. Pero desde los 18 meses, Michelle, hasta los 5 años, si no se rompe ese cordón con mamá, es decir, si no hay una separación, entonces, y hay un vacío de padre, entonces comienza la que baja alguna vez dice, autoestima. ay, tiene mamitis, ¿sabes? Y uno dice, ay, tiene mamitis. Realmente es que uno está diciendo jocosamente que no hubo una separación de mamá. Exactamente, y allí entonces se desarrolla baja autoestima, desde los 18 meses hasta los 5 años, y ahí comienza todo este tema de la confusión, pero también desde los 5 años, aquí es importante, voy a leerles acá rápidamente, desde los 5 años hasta los 7 años, también se desarrollan otras cosas, y es todo este ciclo evolutivo que les he venido explicando. ¿Y qué se desarrolla? Acá rápidamente se los voy a decir. Se desarrolla esto de comenzar a creer que me gusta la persona del mismo sexo. Ok. Como hay una baja autoestima, hay una desvinculación total, si es papá o si es mamá, y comienza entonces la atracción al mismo sexo. Y allí es donde comienza ya todo este tema de comenzar a involucrarme, de la confusión, y ya pues cuando comenzamos ya a partir de los 12 años, que es la pubertad, que viene el desarrollo, ya comienzan esas primeras prácticas o experimentar lo que son las relaciones sexuales, y ya ahí se comienza a vivir una vida homosexual. Pero existe un ciclo evolutivo para todo esto es importante saberlo. Sí. Es decir, no naces homosexual. Estas luchas no es porque Dios te las entregó. Se comenzó por algo y es importante que lo sepas porque entonces sí hay restauración, Michelle. Sí existe restauración. Sí, sí existe restauración, no es que naciste erróneamente en el cuerpo de un hombre o de una mujer y resulta que tú eres del sexo opuesto. Entonces, creo que ha sido un tiempo muy especial, Ludovic, el poder hablar de esto. Sé que continuaremos hablando de esto, sé que cosas sucederán a través de esta conversación, así que les invitamos a que puedan buscar ayuda. Y esa ayuda la hacen mujer con mujer y hombre con hombre.
Realmente el hierro se pule con el hierro, Sí. Ludovic. No sé qué otra recomendación podemos dar Sí. para aquellos que se encuentran en... Si tú, amigo, quieres salir de todo este ciclo, te voy a leer rápidamente algunas características, o más que características, te voy a dar una forma de cómo intervenirlo. Sí, que Y ya es lo está. importante algunas cosas que sepan. Por ejemplo, trabaje con la atracción al mismo sexo no deseada o a la homosexualidad. Es decir, Hombre, hombre, y mujer es con así, mujer. es así. Esto es importante, tómale en cuenta la edad y el sexo. Dice, la edad ideal sugerida para obtener mejores resultados en el cambio está entre los 20 y los 30 y pico de años, dice. Las mujeres buscan menos ayuda, pero suelen ser más determinantes al dejar el estilo de vida lésbico y tendrán mejores resultados. Es decir, si estás entre Es los más 20 oculto. y los 30 y tantos años, es una edad ideal porque quizás más adelante se hace mucho más difícil. Y Claro. esto es importante que lo sepas. Que es importante que sepas también estos grupos que están dentro de las iglesias. Nosotros los llamamos grupos de vida. Pero es importante también que te desarrolles allí, ¿sabes? Que comiences disciplinas espirituales, que comiences a buscar hombres, en el caso de que seas hombre, modelos de masculinidad y que puedas estar allí afilándote Sí. con ese hombre. Literaturas, es importante también que sepas. ¿Tienes alguna literatura Sí, que podemos acá recomendar? puedo recomendarte, en el caso de los hombres, Salvaje de Corazón. Es un libro que habla de la masculinidad, es un libro que habla de cómo somos, de cómo Dios nos formó. Pero también el de Cautivante. Y yo sé que Yo tú has leí el leído el de de Cautivante, en Cautivante el caso y- de las mujeres. Y ese libro para mí fue un antes y un después, Ludovic, y de verdad se lo recomiendo a todo chica que pueda leerlo, de verdad que sí, hasta un hombre debería leerlo para entender quizás cuando tenga una relación de noviazgo, ¿no? Pero ese libro habla de toda la esencia, de por qué queremos ser amadas, de por qué queremos ser vistas, esa esencia de ser mujer. Recuerdo hay una historia muy linda de una niña que bailaba y quería que su papá la viera. Y hay niñas como yo que quizás no tuvimos un papá que simplemente nos veía bailar. Pero tenemos un gran Padre Celestial, así que les recomiendo el libro Cautivante y para hombres salvajes de Y corazón. este último, ya en el caso de donde exista madurez espiritual, rompiendo las cadenas de Neil Anderson. Es un libro que te va a ayudar a descubrir esta parte de que sí, muchas veces hay demonios también que nos toman. Y esto es importante saberlo, porque la homosexualidad Claro, no podemos también, negar toda esta parte toda esta espiritual, parte por que es real. supuesto. Y es importante Así que lo es. leas también, quizás que renuncies a cosas Sí. de niñez que tú te acuerdes. Es importante también que lo sepas. Así es. Pero, ¿qué tal si cerramos este tiempo con una oración? Michelle? Claro, Una oración Ludovic. quizás de liberación, una oración Amén. de saber que restauración, Dios de está perdón. contigo también, de saber que Dios quiere restaurarte, de creer que Dios te hizo completo, Así es. de saber que Dios te hizo único también y que quiere un futuro maravilloso para ti. Amén. Tú que estás sufriendo con esta lucha, quizás Dios puede restaurarte. Y tú que quizás estás allí y no quieres salir, pues Dios también quiere algo diferente para ti. Pero Así ¿qué tal es. si oramos, Michelle? Padre, gracias, Gracias, Señor. Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios Amén, bueno, Señor. Señor, un Dios absoluto, que tu Gracias, palabra no es mentira, tu palabra es real. Y hoy tú nos estás diciendo, Señor, que vivir en homosexualidad no está bien, que te desagrada. Hoy tú nos estás diciendo, Señor, que vivir en esta conducta, en este pecado, es contrario a tu diseño original, Sí, Señor. Y Señor. hoy, Padre, pedimos por revelación a cada una de las personas Por que nos están viendo. restauración, Hoy, Señor. Señor, pedimos por restauración, Dios, Amén. a cada una de esas personas que quieren salir de esta lucha, que luchan, Señor, que han llorado, porque Sí. viven este momento, porque viven en esta situación. Consuelo, Pero también te Señor. pedimos, Señor, por esas personas que dentro de las iglesias, aún sirviendo, se empeñan en vivir en esta conducta, Señor. Trae revelación a sus vidas. Revélate, Trae, Señor. Señor, liberación a sus vidas. Que el velo se ha quitado, Padre, y que a partir de ahora ellos puedan vivir una vida diferente, que busquen ayuda. Amén. Que a partir de ahora, En el Señor, nombre de la Jesús, revelación Señor. tuya, Señor, venga a sus vidas y a su corazón, Señor. Tú eres un Dios de poder, un Dios restaurador, un Dios que hace todas las cosas nuevas. Y esto es importante, Michelle, todas las cosas nuevas. No importa cuánto tiempo tú hayas tenido allí, no importa cuánto tiempo tú estés viviendo en esta lucha, Dios tiene un nuevo camino para ti. Gracias por este tiempo, En el gracias nombre de porque Jesús. sé que Gracias, Dios Señor. habló a cada uno de ustedes, a sus vidas,
y para nosotros, para Michelle y para mí, fue un placer poder hacerlo. Muchachos, gracias por conectarse a este primer episodio de Había que Decirlo. Así que nos despedimos y queremos que te suscribas. Te suscribas en nuestra página, que estés allí pendiente del Instagram también. Queremos ayudarte y créeme que hay un equipo detrás de todo esto porque hemos hecho esto pensando en ti. Así que suscríbete y conéctate junto a nosotros.